Grabación. Ya está grabando. Ok, perfecto. Entonces, ayer se me olvidó, se me pasó comentarles unas tres cositas. Entonces, número uno, hay veces en las que en México adelantamos primero el reloj antes que en Estados Unidos, con el cambio de horario de invierno y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo recuerdo que por ahí de diciembre, en el horario de invierno, en México atrasamos el reloj de una hora antes que en Estados Unidos. Entonces lo que hizo la Bolsa Mexicana de Valores fue empatar las operaciones con Estados Unidos de tal forma que ya no, el mercado continuo ya no era de 8:30 a 3, sino de 7:30 a 2 de la tarde. Bueno, eso nada más para que lo tomen en cuenta. No se les vaya a pasar ahí, porque sí hay que tener bien presente, sobre todo si se quieren meter a esto del trading, sí hay que tener muy en cuenta esos detalles. Em, Otro detalle es que a veces en Estados Unidos hay días feriados en los cuales no opera el SIC. ¿Ok? Número dos, se me pasó decirles aquí con esta parte de el volumen oculto y el precio medio. ¿Recuerdan que vimos dos palabras especiales? Era el ask y el bid, ¿no? Ajá. ¿Y quién me puede decir cómo se llama la diferencia entre el bid y el ask? ¿Esta diferencia cómo se llamaba? Spread. Esa diferencia se llama spread. Entonces, ¿qué pasa cuando una acción es de baja bursatilidad? ¿Qué significa que una acción sea de baja bursatilidad? Significa que el volumen de negociación va a ser bajo. Ajá, aquí vemos, ¿no? Con lo que les expliqué ayer sobre el volumen oculto, la cantidad de acciones que son negociadas durante una sesión de remates, es decir, de 8:30 a 3 de la tarde. Ese es el volumen de negociación. ¿Qué pasa cuando el volumen es bajo? Cuando el volumen es bajo significa que no hay mucha gente negociando esas acciones. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar eso? Va a ocasionar que el spread, esta diferencia entre el bid y el ask, va a ser más grande. Ajá. Y eso lo vamos a ver muchas veces en el SIC, con empresas que no son muy conocidas. ¿De acuerdo? Las empresas que cuando no son muy conocidas en el SIC, prácticamente no vamos a tener casi nadie negociando esas acciones. Y eso va a ocasionar que el spread sea muy alto. Entonces, yo les recomiendo, como Una inversionistas, preguntita, ayer no me sí, quedó muy claro qué era el spread. O sea, sí sé que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, pero ¿qué significa que sea muy grande o muy corto? ok, perfecto, buena pregunta. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que quiero comprar una acción de McDonald's, por poner un ejemplo, ¿no? Todos conocemos a McDonald's. Me parece que su ticker symbol es MCD. Ajá. Imaginemos, no es la ocasión, eso no pasa con McDonald's, pero imaginemos que McDonald's casi no es conocida y es una acción que no tiene buena bursatilidad. Entonces, yo tengo una acción, por decir, que vale 2,000 pesos, ¿no? Pero ese es el valor en donde está cotizando originalmente en Nueva York, McDonald's, ¿no? Digamos que su valor es de 2,000 pesos. Si lo convertimos de dólares a pesos, nos da 2,000. Pero yo sé que no hay mucha gente que quiera vender su acción aquí en México en el SIC porque casi no es conocida la acción. Entonces, a pesar de que vale 2,000 pesos en el mercado de origen de Nueva York, yo voy a decidir que como casi no hay nadie que tiene la acción aquí en México, me voy a dar el lujo de venderla más cara, por decir 2,100. Ajá. Yo la voy a querer vender a 2,100. ¿Por qué? Porque es muy probable que alguien que aquí en México, que conoce McDonald's, va a querer comprar esa acción porque es una buena acción, ¿no? Es una buena empresa, pero no es muy conocida. Entonces, como no hay muchos que la conocen y no hay muchos que la venden, yo me puedo dar el lujo de, aunque esté cotizando a 2,000 pesos en el mercado de Nueva York, yo la puedo vender aquí en el SIC en 2,100. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estamos negociando acciones que originalmente son de otra bolsa, por ejemplo de Nueva York, lo que estamos haciendo en el SIC es negociar con gente de aquí de México, dentro del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones. No estamos negociando con gente extranjera de Estados Unidos o lo que sea, estamos negociando con gente aquí en México. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa que haya un spread alto? Pues eso. Eh, Ahora, en caso contrario, si yo me entero de que existe McDonald's y me entero que es una muy buena acción, pero no es muy popular aquí en el SIC, entonces pues voy a querer comprarla y entonces el que le está vendiendo a 2,100, pues ni modo, ¿no? Es el único que le está vendiendo ese precio, es el único que le está vendiendo, pero yo la quiero comprar. Entonces voy a tener que comprar a ese precio. Ahora, imagínense que ahora, en un caso donde no me guste McDonald's,
no me guste tanto como para pagar 2100, pero sí la quiero comprar, ¿no? Si alguien acepta venderme en el 1900, ajá, si alguien acepta venderme McDonald's en 1900, pues yo voy a estar feliz, aunque se esté cotizando en 2000 pesos ahí en Nueva York. Bueno, yo voy a decir, bueno, pues como no hay mucha gente que le esté comprando, y si alguien necesita vender su acción porque necesita liquidez, necesita sacar su dinero en efectivo, pues yo voy a aprovecharme de eso y voy a poner una orden de compra en 1900 pesos. Entonces aquí el spread es de 200 pesos. ¿Ya viste, Luis? Creo que sí, sí fuiste tú, Luis, ¿no? El que hizo la pregunta. Sí, 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 ya me quedó más claro. Es que ayer me quedé con la duda de cómo era que estafaban en Forex. Bueno, la explicación que diste. Ok, entonces lo que pasa en Forex es, Ya supongo que no hay compradores, ¿no? Entonces no puedes venderlo aunque haya subido mucho, supongo, o algo así. En Forex estás negociando con el broker, no estás negociando con otros inversionistas. Entonces, lo que hace el broker es aumentar el spread. Por ejemplo, tú compras una divisa en 12 pesos y tu análisis te dice que va a llegar a 15 pesos, ¿no? Y aciertas. La divisa sí llega a 15 pesos. Pero qué va a hacer el broker? Va a decir, ah, mira, pues este cliente sí tuvo un buen acierto y sí podría vender su divisa a 15 pesos, pero yo voy a abrir el spread de tal forma que no la va a poder vender a 15, sino que la va a poder vender a lo mismo que la compró, que es a 12, porque el spread está Ya, muy abierto. Ajá. entiendo. Ok. Me parece que le llaman spread flotante o algo así. Yo le llamaría tranza, pero sí. Sí, sí, les digo que el Forex, el mercado de Forex no está regulado. Por eso es que yo no lo recomiendo. En eToro hacen lo mismo. eToro dice, no te cobro comisión por comprar acciones. Ah, pero eso sí, abren el spread. O sea, no te cobran en la comisión, según su publicidad, pero sí te lo van a estar cobrando en el spread. Entonces también cuidado con eToro, que no es transparente. Y bueno, esos detalles se me olvidó ayer comentárselos. ¿Y qué otra cosa se me olvidó también? Explicar las ventas en corto. Ajá. Entonces, ¿qué son las ventas en corto? Cuando nosotros abramos nuestra cuenta en un broker para poder comprar acciones y venderlas, también vamos a poder tener la posibilidad de abrir, de decirle a nuestro broker, oye, yo quiero que me abras un contrato para que pueda tener la posibilidad de hacer ventas en corto. Y ahora sí, ¿qué son las ventas en corto? Vamos a imaginar que aquí tenemos un gráfico, ¿no? Del precio de una acción. Entonces aquí está el precio y aquí está el tiempo. Entonces, por ejemplo, con lo que pasó con GameStop. La mayoría de aquí conocemos el caso GameStop, que sucedió a principios de este año. Entonces, lo que pasó con GameStop es básicamente que de la nada sí se disparó muchísimo el precio y llegó a un punto máximo. Entonces, alguien, por ejemplo, pudo haber dicho en este punto, ¿no? En este punto del precio pudo haber dicho, no, pues es que esto ya es inaceptable, ¿no? Es imposible, bueno, no es imposible, o sea, sino que está muy alejado de la realidad. El precio en este punto de aquí está muy alejado de la realidad de lo que debería de valer la acción. O sea, la acción debería de valer este precio, pero ocurrió algo que mañana vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Ocurrió algo que hizo que se disparara la acción hasta estos precios. Entonces, ¿qué hicieron los grandes inversionistas o los que le saben a esto? Dijeron, ah, pues está muy alejado de la realidad, entonces voy a vender aquí acciones, ajá, en este punto voy a venderlas y después me voy a esperar a que vuelva a bajar, que fue exactamente lo que sucedió. Ajá. Pero ¿cómo es que las van a vender aquí? A ver, esos inversionistas no son propietarios como tal de las acciones. Lo que van a hacer, van a pedir prestadas acciones, acciones de GameStop, le van a decir al broker, ¿no? Oye, broker, préstame 10 acciones de GameStop. El broker te las va a prestar. Obviamente, nada en este mundo es gratis y por ese préstamo te van a cobrar dinero. Ajá. Entonces te van a cobrar ahí una parte por prestártelo y además te están diciendo que te dicen en el contrato que tú abriste para hacer ventas en corto, te dicen que cuando pidas prestado siempre vas a tener que regresarlas. Y cuanto más tiempo te tardes en regresarlas, más te van a cobrar. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron estos inversionistas? En este punto le dijeron a sus brokers, oye, préstame 10 acciones, por decir. Entonces el broker les dijo, sí, toma, aquí están tus 10 acciones, pero me las vas a regresar, ¿no? Entonces las vendieron aquí, las prestadas, las vendieron aquí y las volvieron a comprar aquí, ¿no? Por decir una posición. Entonces, esta diferencia entre el precio en que las vendieron y el precio que las volvieron a comprar, esa diferencia fue una ganancia que ellos se quedaron por haber hecho una venta en corto. Ajá. Vamos a ver un poco más a detalle el día de mañana y con tecnicismos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió con GameStop. Cómo es que puede suceder que una acción se dispare así pues exponencialmente, ¿no? Sí, fue una locura, realmente fue noticia en todo el mundo.
Por eso es que todos nos enteramos, ¿no? Y mañana vamos a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, esos fueron los detalles que se me olvidaron comentarles el día de ayer. Y hoy vamos a comenzar con un tema bien padre. A mí me gusta mucho esta parte porque ya empezamos a ver una probadita de lo que es formar nuestro propio portafolio de inversión. ¿Ok? Entonces, alguien que me ayude a leer esta definición, por favor, de índice bursátil. Un índice bursátil es una medida de los valores que lo componen. Esta medida puede calcularse teniendo en cuenta la capitalización bursátil de cada valor, o sea, el market weight, dándoles un valor de capitalización igual, equal weight, o sin tener en cuenta dicha capitalización, price weight. Va, muchas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta definición? Número uno, hay que resaltar la palabra media, ¿no? Que podemos llamarle también promedio. Ese promedio lo va a componer los valores que vamos a estar considerando para nuestro índice bursátil. Ya les comenté sobre el S&P 500, ya les comenté sobre el IPC, que son los índices respectivamente más importantes de Estados Unidos y de México. Entonces, esos índices van a estar contemplando diferentes valores. En el caso del S&P 500 son los 500 valores más importantes de Estados Unidos, o sea, las 500 empresas más importantes de allá, y en el caso del IPC son 35. Ajá, entonces eso es lo primero que hay que resaltar. Después, hay que resaltar que hay tres formas de calcularlas. Ajá. La primera y la más famosa, la más común, de cómo están formados la mayor parte de los índices bursátiles en todo el mundo, es la forma de calcularlo con market weight, ajá, tomando en cuenta la capitalización bursátil. Es decir, que estos índices que utilizan esta técnica para calcularse, el de market weight, van a estar ponderados de acuerdo a su capitalización bursátil. ¿Qué es la capitalización bursátil? En inglés se llama market cap o market capitalization. Eso se calcula, vamos a ponerle aquí MMC, ¿no? Market cap. Eso se va a calcular muy sencillo. Eso es igual al número de acciones, ajá, al número de acciones, multiplicado por el precio por acción, ¿ok? Eso nos va a dar literalmente pues lo que vale la empresa para el mercado bursátil. Entonces, esta forma de calcular los índices tomando en cuenta la capitalización bursátil se llama market weight. La segunda forma es darles un valor de capitalización igual, que también se llama equal weight, o sea, sin ponderación, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, o bien sin tener en cuenta dicha capitalización y solo tomando en cuenta el precio de cada acción. Ajá. Esta forma de calcular de equal weight casi no se utiliza. Yo no logré encontrar, nunca he encontrado un ejemplo de un índice que se utilice, que se haya calculado con esta forma de equal weight. Como que es una información que no está así sencilla de encontrar en internet. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de que estén calculados con market weight y otros con price weight. Ajá. ¿Alguien tiene alguna duda de esta definición? Ok, continuando con los índices accionarios nacionales, estos son los 5 índices más importantes aquí de México. El más importante, ya lo conocemos, es el IPC. Pero no solamente se va a llamar IPC, se va a llamar SIP BMV IPC. Así es ese es su verdadero nombre. ¿Por qué SIP? Bueno, este SIP también lo vemos en el SIP 500, ¿no? Del índice más importante de Estados Unidos. Ese SIP viene de la compañía, de la empresa, que la Bolsa Mexicana de Valores contrató para que les hicieran el cálculo de este índice. Y esta empresa en realidad se llama Standard Poor's. Ajá, y es una empresa financiera que se dedica a calcular y a analizar los mercados y a determinar los riesgos de las inversiones, de los activos financieros, etcétera. Y también se dedica, pues obviamente, a crear índices accionarios. Entonces la BMV le pagó a Standard Poor's para que les crearan su IPC. Y este es, como ya comenté, el principal indicador de México. Las series que lo componen son de fácil compra y de venta, o sea que tienen alta bursatilidad y no pueden ponderar más del 25%. O sea que una sola acción, una sola emisora, no puede ponderarse por más del 25%. Recuerden que el índice es un promedio, una media, y que está ponderado de acuerdo a ya sea su capitalización bursátil o su precio. En el caso del S&P BMV IPC, hay una regla en donde dice que no hay ninguna acción que pueda ponderar más del 25%. O sea, que se acapare más del 25% del índice accionario. Y en este caso hay 35 series en el IPC. Son 35 series, son 35, contempla las 35 empresas más grandes de México.
Tenemos aquí, en número 2, un índice accionario muy parecido, que se va a llamar IR o IRT. ¿Por qué la R? Porque va a contemplar el rendimiento. ¿Qué significa que va a contemplar el rendimiento? Significa que va a incorporar los derechos patrimoniales de las emisoras que lo componen. Ya vimos qué son los derechos patrimoniales, es decir, que va a considerar no nada más el precio de las acciones, sino que también va a considerar los dividendos que van a estar pagando esas acciones a sus accionistas, de las mismas 35 series, ¿no? Del IPC. ¿De acuerdo? Es lo mismo, nada más que contempla los dividendos o los derechos patrimoniales. Aquí número 3 tenemos al índice de mediana capitalización o S&P BMV IMC 30, sí, así se llama. Entonces, eh, una característica de este índice es que no debe ninguna emisora de tener un porcentaje de influencia mayor al 15%. En el IPC era del 25%. Ahora hablamos de un 15% y son las mismas eh, series que el IPC, a excepción de las 5 más grandes. Ajá. O sea, son las mismas, nada más que les quitamos las 5 empresas más grandes de México y bueno, eso así formamos el IMC 30. Después tenemos al S&P BMV Inmex, que también se llama Índice México, que solamente va a contemplar 20 series y en este caso el porcentaje de influencia no debe de sobrepasar el 10% y además va a incluir derivados, ajá, derivados financieros. ¿Qué son los derivados financieros? Es un tema muy extenso, también que se pueden hacer muchos estudios en relación a los derivados, como son los futuros, los warrants, también son un tipo de derivados, pero también son instrumentos muy complicados, muy complejos de entender. Entonces, bueno, nada más hay que saber que el índice México incluye derivados. Y por último tenemos al índice FTSE Viva o FTSE Viva. Entonces recuerden que tenemos dos bolsas aquí en México. Tenemos la BMV y la bolsa Viva o Bolsa Institucional de Valores, que muy pocos lo conocen. Y como les comenté hace 2 días, ellos están buscando moverse a otra ciudad porque aquí pues el monopolio, lo que todos conocemos es la BMV, ¿no? Y le quita, digamos, brillo a Viva y por eso se quieren ir de la Ciudad de México. En este caso, se van a listar muchas más empresas, van a haber 52 series. ¿Por qué tantas? Porque de esta forma van a poder más o menos competir con el IPC, que son 35 series. Pero como es muy poco conocido, muy poco conocida Viva, entonces tienen que agregarle incluso fibras. Miren, aquí dice lista a empresas pequeñas, medianas, grandes e incluso fibras. Y en este caso, Viva no contrató a Standard Poor's. En este caso, ellos contrataron a FTSE Russell, que es otra empresa parecida, pero es inglesa. Es parecida a Standard Poor's, pero esta es inglesa y Standard Poor's es americana. ¿De acuerdo? Y pues aquí les puse los principales índices accionarios de los diferentes países. En el caso de Estados Unidos ya conocemos al S&P 500. También tenemos en Estados Unidos al Nasdaq, o que también se va a llamar US 100. Este va a considerar las 100 empresas más importantes de tecnología de Estados Unidos. Y también vamos a considerar aquí como un índice accionario súper importante al Dow Jones. Dow Jones Industrial Average. ¿Ok? DJIA. Esos tres indicadores son muy, 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 muy importantes. Hay otro que es para empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos que se llama Russell 2000. Pero ese no es, digamos, tan importante como estos tres. Sobre todo el S&P 500, ¿no? Que es como el líder de todos los índices accionarios de todo el mundo. En Francia tenemos el CAC 40. En China tenemos el Hank, híjole, no me acuerdo el nombre completo, pero bueno, HSI 50. ¿Y qué nos dicen los numeritos al final de cada sigla? Bueno, en el caso de Francia tenemos 40 emisoras que se contemplan en el CAC. En el caso de China tenemos 50 emisoras, que este año, de hecho, este índice ha bajado un 14% este año. ¿Por qué? Porque ahorita Xi Jinping, que es el presidente de China, como es comunista, pues le ha dado durísimo al mercado accionario y no le gusta que las empresas tengan más poder que el mismo gobierno. Ajá. Entonces, el índice accionario de China ahorita está súper, súper mal. En el año ha bajado un 14%, lo cual es algo increíble. En el caso de Inglaterra tenemos al FTSE 100. Ajá, es la misma empresa, ¿no? Que le hizo el índice a Viva y contempla 100 empresas. En el caso de Japón tenemos al Nikkei 225, que son obviamente 225 empresas. En el caso de Brasil tenemos al índice Bovespa. Alemania tenemos al DAX 30. Y bueno, aquí ya les había puesto aquí el US 100 o Nasdaq 100. ¿Ok?
Esos son como los principales índices accionarios y bueno, obviamente en México está el IPC. Y ahora sí vamos con el tema súper interesante que a mí me gustó un buen. Y vamos a ver cómo se construye un índice. Y quiero que presten atención porque este va a ser el primer ejercicio aplicado que les voy a pedir. Si quieren mandármelo, bueno, realmente no es obligatorio, pero van a poder ustedes hacer su propio índice, ¿no? Por ejemplo, su índice Luis, su índice Italia, el índice así, ¿no? Como le quieran llamar, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se construye un índice. Tenemos tres niveles. Tenemos nivel 10, nivel 100 y nivel 1000. Entonces eso nos va a decir cuál es el valor inicial que va a tomar nuestro índice en el primer día en el que vamos a comenzar a calcular el índice. Ajá. Entonces son tres niveles. Paso número 1, seleccionar el conjunto de acciones que van a pertenecer a nuestro índice. Ajá. Por eso les pedí al inicio, a los que se unieron primero, que fueran pensando en algunas acciones que les gustaría que viéramos hoy para construir un ejemplo de un índice. Ajá. Entonces vayan pensando en qué acciones quieren que veamos hoy y también en qué acciones van a querer hacer para su propio índice. Paso número 2, determinar la forma de ponderar cada acción. Entonces ya vimos que existen tres formas de ponderarlo, ¿no? Está la ponderación por market cap, está la ponderación por el precio o está la ponderación por igual o equal weight. Ajá. Ok, entonces vamos a ver la metodología con un ejemplo. Market weight. En el caso del market weight, aquí ejemplos de índices ponderados con market weight son el S&P 500 y el IPC. Ajá. Entonces, paso número 1 para hacer un índice ponderado con market weight. Número 1, calcular capitalización bursátil de cada valor. Ya vimos que la capitalización bursátil se calcula como el número de acciones por el precio por acción, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Tenemos 5 emisoras diferentes. Ajá. Tenemos América Móvil, que si recuerdan aquí iba una L, ¿no? De serie L. Tenemos a Walmart, tenemos a Bimbo, tenemos FEMSA, tenemos Grupo México. Y vamos a decir que cada emisora tiene este número de acciones, lo cual no es cierto, ¿eh? Tienen millones de acciones las emisoras. Pero vamos a decir un ejemplo, por decir un número, vamos a decir que América Móvil tiene 72,000 acciones en circulación, lo cual no es cierto, pero bueno. Vamos a decir que Walmex tiene 17,000 acciones en circulación, que Bimbo tiene 4,700, FEMSA 3,500 y Grupo México 7,700. Ajá. Y el precio en el día 1 en el que vamos a comenzar a crear nuestro índice para cada acción es este, ¿no? Entonces, estos son los precios de cada acción. Entonces, el valor de capitalización se va a calcular simplemente con la multiplicación de ambos números. Ajá. En este caso, ¿cuál es la que tiene mayor capitalización? América Móvil, ¿no? Luego, creo que me estoy saltando aquí, sí. Miren. Ok, paso número 2. Vamos a establecer una base. Ajá. Si queremos que nuestro índice comience por 10, por 100, por 1000 o por 10,000, ¿no? Lo que vimos al inicio de los niveles, vamos a establecerlo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en este caso, queremos que inicie con una base de 10,000. ¿Ok? Vamos a sumar cada capitalización bursátil de cada emisora. Ajá. Una vez que sumamos las 5 capitalizaciones bursátiles, obtenemos este valor. ¿Y cómo le vamos a hacer para que nuestro índice refleje un valor de 10,000 con esta capitalización bursátil? Pues vamos a utilizar un divisor, en este caso 247.9598, para que al dividir nuestra capitalización bursátil por ese divisor nos dé una base de 10,000 para el día 1. Ajá, este es el valor de nuestro índice para el día 1. Ajá. Continuando con el día 2, repetimos lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar en el día 2? No va a cambiar el número de acciones, lo que va a cambiar es el precio, ¿no? Porque el precio de las acciones siempre están cambiando. Entonces, en el día 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de multiplicarlo por el valor del precio del día 1, pues ahora por el día 2, nos va a dar una capitalización diferente y las vamos a sumar todas y nos va a dar un total diferente. Vamos a tomar este mismo valor, este valor, y vamos a dividirlo entre el divisor que utilizamos en el día 1. Este divisor va a ser constante, ¿de acuerdo? Este divisor siempre va a ser constante para nuestro cálculo del índice. Entonces, en el día 2, ¿qué vemos? Una variación. Es una variación positiva, ¿no? Eso significa que nuestro índice tuvo una variación positiva del día 1
que valía 10,000 al día 2. En este caso no es una moneda, sino que simplemente son puntos. Ajá. Oye, una duda. Sí, Es lo adelante. que normalmente dicen en las noticias, de que el Dow Jones subió tantos puntos. Es esto, ¿no? Exacto, es esto. Ah, Muy ya. bien, perfecto, sí. Va, va. Está padre, ¿no? O sea, aquí ya estamos viendo realmente cómo funcionan los índices accionarios. Y nosotros vamos a aprender a crear nuestro propio índice accionario. Y si lo queremos ver de otra forma, también es una forma de crear nuestro propio portafolio de inversión. Imagínate que tienes una inversión de 72,000 acciones de América Móvil, de 17,000 de Walmart, 4,700 acciones en Bimbo, 3,500 de FEMSA, 7,700 de Grupo México. Pues vas a poder ir viendo cómo se comportaría tu portafolio de inversión si tuvieras un portafolio similar a este. Ajá. Y justamente es lo que dicen luego las noticias, ¿no? Que el S&P 500 bajó 400 puntos, no sé qué, etcétera, ¿no? En este caso hubo un alza de 27,78 puntos de un día para el otro. Ujú. Que en porcentaje pues es muy poquito, ¿no? Em, ok, el- para la técnica del price weight, dos ejemplos serían el Dow Jones y otro sería el Nikkei. Ajá, el Dow Jones Industrial Average creo que contempla 30 empresas, las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos. No sé si eran 30 o 35, no me acuerdo bien. El Nikkei, si recuerdan, eran 225, ¿no? Entonces, estos dos índices fueron calculados con el price weight. En este caso no se va a utilizar la capitalización bursátil, solo se va a ponderar con el precio. Ajá, es mucho más sencillo. Entonces tenemos aquí nuestros precios de cada acción, ¿no? Los vamos a sumar todos y nos va a dar nuestro valor total. Ajá. Después lo que tenemos que hacer es lo mismo, encontrar una base, ¿no? Una base que nosotros querramos para nuestro índice, en este caso pusimos 100, ajá, una base de 100, y para encontrar esos 100 puntos, nosotros tuvimos que dividir este valor total del día 1 por 2,5545, ¿no? De esta forma obtenemos un valor de nuestro índice para el día 1 de 100 puntos, ¿de acuerdo? En el caso del día 2, hacemos lo mismo. Sumamos los precios de cada acción y vamos a dividir por el mismo divisor que utilizamos para el día 1, que recuerden que es constante. Y quiero que se fijen, aquí está bien curioso, bien interesante. En este caso no utilizamos una capitalización bursátil, solamente utilizamos el precio. Ajá. ¿Y qué pasó aquí? Bajó, ¿no? Bajó nuestro índice, bajó el valor de nuestro índice. Imagínense que hubiesen tenido una inversión de 100 acciones de América Móvil, 100 acciones de Walmart, 100 acciones de Bimbo, ¿no? 100 acciones de FEMSA y 100 acciones de Grupo México. Si hubiesen tenido ustedes esta inversión, hubieran tenido una pérdida de un día para el otro. Pero fíjense que son exactamente las mismas acciones y son exactamente los mismos precios, las mismas variaciones de los precios. Pero entonces sí va a influir mucho qué cantidad vamos a tener invertido en cada acción. Ajá. En este caso, tuvimos un déficit, una pérdida. Ajá. Pero en el caso del market weight, tuvimos una ganancia. ¿Ya vieron? Entonces es importante ir entendiendo estos detalles. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea? Su tarea va a ser seleccionar a sus 5 emisoras favoritas. Ajá. Vamos a ver ahorita de qué forma podemos hacer nuestra tarea, ya sea con Yahoo Finance o con una función en Excel que se llama Stock Historical Data, algo así. Ahorita vamos a verlo, ¿va? ¿De acuerdo? Y vamos a elegir 5 días consecutivos de cotización, ajá, de operación en el mercado. Vamos a realizar nuestra tabla de valor de capitalización en los 5 días. Vamos a realizar una tabla con los valores del índice de los 5 días consecutivos. Y finalmente vamos a realizar una pequeña gráfica para visualizar la variación de nuestro índice. ¿De acuerdo? Ok. Entonces déjenme, les presento un Excel, bueno, mi pantalla, para que vayamos haciendo un ejemplo juntos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Va, a ver. Entonces déjenme abrir otro archivo de Excel. Excel. Ok, entonces díganme, vamos a investigar a 3 acciones para este ejemplo de clase.
¿Quién me dice una acción que quieran que investiguemos? Microsoft. iBio. ¿Cuál? Microsoft y cuál más? iBio. Ah, uf, esa no la conozco. ¿Cómo se escribe? iBio. Ah, ok, ok. Va, a ver. ¿Y una más? Oracle. Oracle, ok. Ok, entonces, paso número 1, vamos a Yahoo Finance. Ajá. Y vamos a buscar primero Microsoft, ¿ok? Aquí está, Microsoft Corporation. Su ticker symbol no es MCSFT, sino MSFT. Entonces quitamos aquí una C. Y nos vamos a ir aquí a esta pestaña que dice Historical Data, ¿ok? Le picamos. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos los datos históricos del precio de la acción. Tenemos los precios en la apertura. Recuerden que aquí en México el horario de apertura es a las 8:30. Sin embargo, en Estados Unidos es a las 9:30, en la hora de allá, ¿no? Por los usos horarios, aquí cuando allá son las 9:30, aquí son las 8:30. Entonces este es el precio de la apertura. Este es el precio más alto de la sesión. Este es el precio más bajo de la sesión. Y este es el precio de cierre. Aquí close. Ajá. ¿Cuál nos va a interesar a nosotros? Nos va a interesar a nosotros el precio de close. Ajá. Ahora, alguien que me diga un día en el para considerar nuestro día 1. Cualquier día que quieran, ¿eh? Que ya haya pasado. Pues 1 de julio, para no irnos tan atrás. Ok, 1 de julio. Entonces, los gringos utilizan al revés los meses. 1 de julio de 2021. Y vamos a decir que nuestro último día, 1 de julio, vamos a buscarlo por aquí. Aquí está, ¿no? 1 de julio. Entonces el precio de cierre del 1 de julio, aquí lo tenemos, $271.60. Entonces vamos a copiarlo. Y aquí vamos a poner día 1. Día 1, pegamos el precio. Pero queremos hacerlo para 3 días, ¿no? Aquí para el ejemplo de la clase, ustedes lo van a hacer para 5 días mínimo. Si quieren hacerlo para más, adelante. Día 3. Entonces el día 1 fue el 1 de julio, el día 2 va a ser el 2 de julio. Pegamos el valor. Y el día 3, el 6 de julio. Ya vieron que aquí hubo un salto de fechas porque los fines de semana no opera la bolsa y además aquí fue el 5 de julio, o sea que fue día festivo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente día, después del 2 de julio, va a ser el 6 de julio. Pegamos el valor. Ajá. Ahora vamos a buscar este que nos dijeron de iBio. iBio. Aquí está. No conocía esta acción. Miren, aquí dice que cotiza en el NYSE y además dice que cotiza en dólares, ¿no? Porque cotiza en el NYSE. Entonces nos vamos a ir a Historical Data, aquí igual en la columna de Close, y nos vamos a ir al 1 de julio, ¿no? Para tener las mismas fechas. Y vamos a copiar el valor. Ay, no sé qué pasó. Vamos a copiar el valor de Close del 1 de julio. Ajá. Luego del 2 de julio. Y finalmente del 6 de julio. ¿Ok? Y finalmente para Oracle. Oracle Corporation. Ajá, o RCL. Ticker symbol. Nos vamos a Historical Data.